Con una ligera sonrisa, reflexivo, aparecía ayer el senador Jorge Larrañaga cuando confirmaba su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Nacional por cuarta vez consecutiva. No habló en un acto público ni tampoco en una conferencia de prensa. Compareció en solitario, mirando a la cámara, en un video de 8 minutos que difundió a través de las redes sociales. Vuelve, según dijo, después de reflexionar durante más de 2 años, en los cuales recorrió Montevideo y el interior conversando con la gente. Vuelve, explicó, por las personas de tantos pueblos, barrios, ciudades que sintieron que él podía representarlos. Sepan que venimos de vuelta, que no se agotaron nuestras ganas, que no han matado nuestros sueños, que no hemos olvidado nada. Compañeras y compañeros, venimos de vuelta a la lucha, venimos de vuelta al camino, venimos porque queremos el Uruguay de todos los uruguayos. La decisión de Larrañaga y la forma que eligió para comunicarla marcaron de manera fuerte la interna blanca ayer, después de meses de especulaciones sobre su retiro de la carrera y cuando varios dirigentes de Alianza Nacional vienen preparando otros movimientos. ¿Qué significa este paso? ¿Cuáles son los próximos? Larrañaga, según aclaró, no va a conceder entrevistas por ahora. Vamos a conversar entonces con uno de sus dirigentes más cercanos. Estamos con el senador Carlos Cammi. Senador Cammi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar en el programa. ¿Cuál es el análisis que llevó a Larrañaga y a ustedes a concluir que tiene que volver a ser candidato después de 3 intentos? Larrañaga escuchó el reclamo y la opinión de dirigentes, de militantes, de ciudadanos. Precisamente los últimos meses Jorge Larrañaga ha estado en una intensa recorrida por todo el país y por Montevideo incluso particularmente, y creo que esos reclamos lo llevaron a tomar la decisión de hacer lugar a lo que se le solicitaba, que es que sea quien conduzca el movimiento que representamos en el wilsonismo, las ideas del sector wilsonista del Partido Nacional. Y eso es lo que ha definido, más allá de, no es una proclamación a una candidatura, que falta tiempo, es la definición de asumir la conducción de este proyecto político. Pero lo que pasa es que Larrañaga viene de un desgaste importante, ¿no? Hace 3 años, mediados de 2014, perdió la elección interna del Partido Nacional frente a Luis Lacalle Pou, que estaba debutando. Ese resultado lo golpeó mucho. Después de varias semanas de suspenso, porque no estaba claro qué iba a hacer, aceptó ser el compañero de fórmula de Lacalle Pou. Ese sacrificio sirvió para que Alianza Nacional votara bien en octubre y consiguiera una bancada fuerte, pero no para ganarle al Frente Amplio, porque la fórmula blanca perdió frente a la de Vázquez Astori en el balotaje. Y no solo eso, el Frente Amplio obtuvo mayoría propia en el Parlamento. Todo eso estaba detrás del análisis, a propósito de qué es hoy Larrañaga, ¿no? ¿Cuál es su peso político? ¿Cuál es su atractivo hoy, ¿no? Después de todas esas experiencias. Sí, también en ese mismo análisis, que yo definiría es un análisis lógico, y creo que es lo que hay que hacer, uno puede advertir del año 96 a esta parte, cuando se fijaron las reglas de juegos que definen candidaturas únicas en los partidos políticos, con procesos de elección internas para determinarlo, Larrañaga ha sido el candidato más votado del Partido Nacional. En el año 99, el doctor Lacalle Herrera nos representó al Partido Nacional y el Partido Nacional obtuvo el 22% del electorado. En el año 2004, cuando lo hizo el doctor Jorge Larrañaga, el Partido Nacional obtuvo su máxima representación, 35% del electorado. En el 2009 nos representó el doctor Lacalle Herrera nuevamente y se obtuvo el 29% del electorado. Y en el 2014, la última elección, nos representó el doctor Lacalle Pou y se obtuvo el 31% del electorado. Entonces, Larrañaga ha sido quien mejor ha representado al Partido Nacional en cuanto a la obtención electoral. Eso es un dato de la realidad. En el mismo análisis tenemos que
por ejemplo, determinar eso. Pero el primer requisito es ganar la interna. El primer requisito es ganar la interna. Y yo creo que un análisis que podemos, por lo menos en lo personal, yo he elaborado es cuál es el objetivo principal, por lo menos el que yo tengo y el que intentamos representar en este movimiento político. Que haya cambio de gobierno en Uruguay. Queremos una alternativa al Frente Amplio porque entendemos que el modelo del Frente Amplio se ha agotado y que se requiere un modelo superador del Frente Amplio. Y hay más de una oposición. Yo creo que Larrañaga es un Larrañaga que los cientos de miles de kilómetros recorridos en todo el país, el conocimiento cabal de la realidad de los ciudadanos de todos los pagos del Uruguay, la madurez, el temple, las propias circunstancias de vida que ha vivido, le han forjado como un hombre, yo diría que de talla de estadista, más sereno, constructor de puentes, capaz de dos cosas para el objetivo de cambiar el gobierno. Primero, sintetizar al Partido Nacional. Ha sellado como nadie Larrañaga con actitudes propias y a su costo la unidad del Partido Nacional. Y el segundo paso, ser capaz de construir la nueva mayoría, ser capaz de construir los puentes para interpretar las distintas oposiciones que se requieren para conformar esa mayoría. Ese es el Larrañaga que viene, ese es el Larrañaga que hoy yo advierto en condiciones óptimas por lo que decía. Pero ¿cómo juegan en ese análisis las encuestas? Por ejemplo, ¿cómo juega el estado de la opinión pública con respecto a Larrañaga? En ese sentido, hay algún trabajo reciente que por lo menos enciende luces de alerta, ¿no? Una encuesta sobre la interna del Partido Nacional que publicó a fines de mayo el grupo Radar muestra que Luis Lacalle Pou obtiene el mayor porcentaje de intención de voto, seguido por Jorge Larrañaga y Verónica Alonso empatados en el segundo lugar. Y después la intendente de La Valleja, Adriana Peña, en el tercer puesto. Voy a los números. Según el sondeo, votaría seguramente a Lacalle Pou el 51%. 27% lo haría por Jorge Larrañaga, otro 27% por Verónica Alonso y 19% lo haría por Adriana Peña. La encuesta resalta la paridad entre Larrañaga y Verónica Alonso, pero agrega algún otro dato que parecería que fortalece a la senadora. Dice que tiene una intención de voto probable de 32%, mientras Larrañaga 29%. Verónica Alonso recoge un 20% de rechazo ya definido frente a 22% del líder de Alianza Nacional. O sea, por lo visto, Larrañaga ya no es el único referente del ala wilsonista, y no solo eso, aparecería estancado, mientras Verónica Alonso en crecimiento. A ver, yo de las encuestas tengo una opinión muy definida, personal pero muy definida. Primero que las respeto siempre, no me gusta comentar encuestas. Las tomo como una fotografía del momento. Es un insumo para posicionarse, mirarlas y que nos ayude a trabajar. Falta mucho tiempo para la elección, primer punto. Y si yo tomara, con el criterio que usted señalaba, Emiliano, que creo que es atendible, de la visualización que las encuestas hacen de la situación interna del Partido Nacional hoy, la compararía, por ejemplo, con la del año 2014, donde llegamos a la última publicación de las encuestas, previo a la interna, que daban que Larrañaga ganaba en el Partido Nacional y terminó ganando Lacalle Pou. Si lo vamos a analizar en el plano internacional, analicemos en Macron en Francia, 4 meses antes, distaba de poder convertirse en el fenómeno electoral que resultó finalmente. Las encuestas son mecanismos de medición que hay que tomar en cuenta, que respetamos y bueno, hay que trabajar para revertirlas, si es verdad lo que dicen. Pero fundamentalmente nosotros también tomamos otra encuesta, que es el análisis que hacemos de la realidad, lo que levantamos de la ciudadanía, de la gente, de los dirigentes. Y bueno, estoy convencido, absolutamente convencido que Larrañaga, Larrañaga, un nuevo Larrañaga, es el mejor Larrañaga, por todo lo que he señalado, para que represente y para que conduzca el wilsonismo en el Partido Nacional. Hay otras lecturas. A raíz de aquel desgaste electoral de Larrañaga, y quizás también de un afloje en su papel de conductor que se vio en los últimos meses, ha ido pasando que dirigentes de Alianza Nacional se distanciaban del sector. Y varios de ellos incluso comenzaron a conformar otra corriente wilsonista, enfatizan en eso, una corriente wilsonista.
Está Pablo Iturralde, por ejemplo, está la propia senadora Verónica Alonso, Sergio Botana, el intendente de Cerro Largo, Eber da Rosa de Tacuarembó, Gonzalo Baroni, el dirigente de la Juventud de Montevideo, la intendenta de La Valleja, Adriana Peña. La semana pasada entrevistábamos a Pablo Iturralde y él decía esto. Dentro del sector wilsonista, nosotros necesitamos agregarle otra fuerza que yo no la percibo en el sector, y lo digo con mucho afecto, que no tiene por qué ser de otra manera, hacia el doctor Larrañaga. Creo que ha sido un gran dirigente, que levantó al partido en un momento muy difícil, pero que hoy quizás no necesariamente tenga que ser el candidato. Quizás no necesariamente tenga que ser el candidato, decía. Es una opinión del diputado Iturralde, a quien le profeso aprecio personal y respeto político, y naturalmente que Pablo es wilsonista, como no dudo de esa condición de los demás dirigentes que usted mencionaba. Es una opinión y bueno, tenemos el tiempo que viene para trabajar, y si estamos dentro del wilsonismo, como creo que estamos, y tenemos que conformar esta pata del partido como ala fuerte para potenciar el partido, el tiempo lo dirá. Yo creo que Larrañaga es el mejor candidato. Pero ¿cómo han seguido ustedes esos movimientos? De todos estos nombres que mencioné, y faltan otros, ¿no? Hay una tendencia allí, que no digo que sea de escindidos de Alianza Nacional, porque formalmente no está planteado en esos términos, pero sí de distanciamiento, ¿no? Yo tengo un diálogo muy fluido con todos ellos y advierto una preocupación común, que es la de cambiar el gobierno y la de potenciar al Partido Nacional para que sea capaz de llevar un proyecto alternativo. Y lo hacemos todos de la común visión del wilsonismo. Es más, para mí es bueno y es fermental que el Partido Nacional tenga los movimientos que se están expresando. Reitero, yo advierto que Jorge Larrañaga está en su mejor momento. Este Larrañaga de 20 años acumulado de experiencia, de madurez, de trabajo, de conocimiento profundo del país, de temple, lo convierte en el hombre de diálogo y constructor de puentes para conducir este proceso. Pero a la gente que está tratando de entender el tablero, ¿qué le contesta a usted? ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Cómo es la vinculación formal hoy entre Jorge Larrañaga, usted mismo y estos nombres que yo acabo de mencionar? Yo me siento en un mismo espacio partidario. En un mismo espacio, sí. Me parece, es un pero espacio, la palabra espacio es suficientemente vaga, ¿no? Y bueno, pero conforma a los partidos políticos y conforma sustancialmente a aquellos partidos políticos con vocación de ganar, aquellos partidos grandes. Para ser un partido grande hay que tener la capacidad de comprender los matices, las diversidades. Nadie puede pretender por sí tener la capacidad inmensa de comprender todas las visiones de un partido como el Partido Nacional, que ha sido, no en vano, desde el año 96 a esta parte, el único partido político en Uruguay que ha cumplido en todas las elecciones el proceso de definir su candidato a presidente en la elección interna. Bueno, eso también implica movimientos, expresiones libres, que yo particularmente la de estos compañeros la tomo como bienvenida. Pero ¿cómo diagnosticamos a Alianza Nacional hoy? ¿Está resquebrajada? Yo Alianza Nacional la veo como la expresión principal del espacio wilsonista, la veo potenciada por un nuevo Larrañaga que asume la conducción de este movimiento que quiere llevar al Partido Nacional al gobierno, y eso me parece que está bien, eso me parece que es fuerte, eso me parece que es lo que la ciudadanía mira, y en el medio tenemos estas expresiones que, reitero, yo las miro hasta con optimismo, creo que vamos a culminar en un espacio político común. Pero ¿cómo va a funcionar Alianza Nacional de ahora en adelante? Y sobre todo a partir de este pronunciamiento de ayer de Larrañaga. En octubre vamos a tener un gran encuentro, diría que un reencuentro del wilsonismo en el departamento de Canelones, con una gran participación de todo el país, de dirigentes, representantes de todo el país, y ahí se le va a dar formalidad orgánica a esta expresión del wilsonismo que lidera Jorge Larrañaga. Sobre eso quiero volver, pero en realidad quiero insistirle con la pregunta anterior. Veía que informa Búsqueda hoy que luego de esta salida pública de Larrañaga ayer, se va a conformar un nuevo comité ejecutivo de Alianza Nacional. Y figuran algunos nombres, por lo menos del comité de transición, que va a empezar a reunirse hoy.
Va a estar integrado por Guillermo Besosi y Carlos Cami, los diputados Gandini, Pablo Abdal, Omar Lafluf y Mario Ayala. No está ninguno de esos otros nombres que yo les cité recién. Everda Rosa, Pablo Iturralde, Sergio Botana, Verónica Alonso, Gonzalo Barón y Adriana Peña. Entonces, ¿es una alianza nacional más chica esta? Creo que es una alianza nacional enmarcada dentro de un espacio que quiere conducir y representar el wilsonismo, que es un espacio grande, donde iniciamos una convocatoria abierta y yo estoy absolutamente convencido, le aseguro que se van a este movimiento a ir adhiriendo distintos dirigentes de todo el país, que algunos provienen de otros sectores, que algunos retoman el sector, que algunos son independientes, y me parece que hay que dar espacio suficiente para que esa expresión vaya conformándose en función de la visión de aporte, que en definitiva son todas estas. Visiones de aporte de cómo lograr que el wilsonismo, a través de ser la mayoría del Partido Nacional, permita que el Partido Nacional acceda al gobierno. ¿Usted alude a Juntos? Puede ser Juntos. Se lo pregunto porque ayer en su mensaje de video Larrañaga aludió, pero mínimamente, a esa iniciativa que había lanzado a fin de año, Juntos, que aparecía como una especie de ampliación de Alianza Nacional para dar cabida a otras corrientes de tono wilsonista, etcétera. ¿Sigue vigente ese planteo? Eso es el envase, que puede ser Juntos o que puede ser otro tipo de denominación que conforme la formalidad del movimiento. Lo importante es la sustancia. El wilsonismo, la sustancia de ideas, de propósitos, de cuál es la bandera que quiere portar o que va a portar a quien definimos como abanderado. Y la conformación de eso tiene que ser lo más grande posible. Por tanto, yo prefiero hablar de wilsonismo, que es una expresión representativa y amplia, y convocante incluso de visiones de miles de ciudadanos que pueden sentirse comprendidos en ella y que hoy no están, no estaban, y que incluso estaban en otras tiendas políticas y miran al Partido Nacional como alternativa. Pero entonces hay que entender que la propuesta de Juntos quedó por el camino, que fue una idea, un globo sonda que en función de las reacciones que obtuvo se abandona y se plantea la cosa en otros términos ahora. Hay que analizar en su tiempo cuál es la formalidad de la convocatoria, cuál es la identificación común. Creo que ahora lo que se está es convocando y asumiendo una definición del conductor del wilsonismo, de Jorge Larrañaga, que está dispuesto a asumir ese rol, que es importante, que es fundamental, que es determinante, que nosotros lo advertíamos. Yo en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, del pasado año, en una nota en el diario El País, si puedo mencionarlo, lo señalaba. El Partido Nacional históricamente ha tenido dos grandes corrientes, una de raíz herrerista, por definirla de alguna manera, y otra de raíz wilsonista, amplias, diversas y con matices ambas, que son lo que han fundado y fundamentado el accionar del Partido Nacional en el devenir histórico. Y en definitiva es lo que había que concretar, es lo básico. Yo creo que el conductor natural del ala wilsonista, el que yo advertía, por lo menos yo lo advertía en mi rol de estar permanentemente recorriendo el país, era Jorge Larrañaga. Pero una cosa es conductor y otra cosa es candidato. Estoy de acuerdo, entonces, el candidato tendrá que proclamarse... Pablo Iturralde, por ejemplo, la semana pasada decía que a Larrañaga le reconocía el papel y la condición de líder, pero decía, no sé si es el candidato, no sé si es el candidato más adecuado en este momento para este espacio. Por eso le pregunto, cuando usted dice que se va a ir conformando ese espacio wilsonista más allá de Alianza Nacional, ¿usted tiene la impresión de que todos estos otros dirigentes que están jugando en el margen se van a terminar sumando y todos van a ir detrás de la precandidatura de Larrañaga? ¿O que terminaremos con un espacio wilsonista que tenga dos precandidatos? Entonces supongamos la interna del Partido Nacional, la elección interna sea Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Verónica Alonso. Yo soy de mirar las estadísticas, de mirar para atrás. Me fundo mucho en los hechos, soy práctico. Por eso le atribuí a Emiliano, como suelo hacerlo, porque es un periodista muy calificado, lógica cuando empezamos el reportaje a su análisis. Mire, si miramos las internas del 96 para acá, siempre han terminado en un mano a mano. El Partido Nacional
incluso las ha tenido de 5 precandidatos, como lo fue en el año 99. Uh-huh. El doctor Lacalle, el doctor Ramírez, el doctor Volonté, el doctor Álvaro Ramos y el doctor Alén García. Exministros, legisladores, sectores definidos, propuesta muy amplia, muy diversa, y terminó en un mano a mano. Yo creo que no hay más espacio, reitero, que para dos. La representación lógica, no la de los dirigentes políticos, que a veces vivimos en un microclima que legítimamente y honestamente diagramamos una realidad distinta, a mi juicio, al que ve el ciudadano. El ciudadano corta más grueso. Creo que el Partido Nacional tiene 2 grandes movimientos, el de base herrerista y el wilsonismo, que tampoco son exclusivos, y va a terminar en 2 candidaturas. Pero será el tiempo de las candidaturas el que lo diga. Yo creo que van a haber 2 candidatos, lo que sí me entusiasma. ¿Y los 2 candidatos van a ser Lacalle Pou y Larrañaga? ¿O puede ser Lacalle Pou y Verónica Alonso? Los candidatos lo definiremos en su momento. Mi candidato, se lo digo, es Jorge Larrañaga. Yo estoy convencido de que Jorge Larrañaga es quien tiene el porte, no solo para llevar, reitero, que es lo primero, al Partido Nacional, al gobierno. Si gana la interna Jorge Larrañaga, creo que el Partido Nacional tiene inmensas posibilidades de llegar al gobierno, sino que creo que es quien tiene, reitero, Emiliano, permítame, el temple, la madurez, la experiencia, está en el tiempo de liderar con serenidad y con diálogo la unidad de todas las oposiciones que hoy existen en el país para cambiar a este gobierno. La forma como anunció ayer Larrañaga su decisión llamó la atención. Novedosa, ¿verdad? Yo dije, no fue una conferencia de prensa, no fue un acto público, fue un video en redes sociales, solo además. ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso decir? Fue novedoso, es recurrir a un mecanismo moderno, plenamente vigente, de vínculo directo con la ciudadanía. Democrático, donde hoy está en posicionamiento en todas las redes, de acceso a toda la ciudadanía, como forma de que todo el país, directamente del propio Jorge Larrañaga, sin intermediarios, tuviera conocimiento de esta decisión que para nosotros es muy importante. ¿Quiso marcar eso? ¿Quiso marcar un Larrañaga ayornado? ¿Quiso usar las redes sociales para eso, para pasar ese otro mensaje? También para reafirmar el mensaje que es distintivo de Larrañaga, que es marca registrada, que es el contacto con la gente, es la cercanía. Ese mismo Larrañaga que desde hace 10 meses a esta parte ha recorrido todos los barrios de Montevideo mano a mano con los vecinos y con la gente, escuchando y hablando, y todo el interior del país. Se expresa ante cada ciudadano con franqueza, libremente, sin ningún tipo de maquillaje, sobre una definición central, que queremos gobernar este país para hacer los cambios que hay que hacer. Enseguida, después de la pausa, quiero preguntarle a propósito de las tarjetas de crédito corporativas de ANCAP. Usted integró el directorio de ANCAP. Usted usó una tarjeta de crédito corporativa de ANCAP y, por lo tanto, supongo, tiene algo para decir a propósito de esta polémica de estos días. Recordemos en qué periodo fue integrante del directorio de ANCAP por la oposición. ¿Cami? Yo estuve desde mitad del año 2010 a febrero del 2013, 32 meses, 33 meses. ¿Le van a preguntar a Cami por sus gastos con la tarjeta de ANCAP? Planteaba hace unos minutos uno de los mensajes de texto que llegaban desde la audiencia. Sí, estaba previsto, claro, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido entre el jueves pasado y este. La primera nota, la de búsqueda de la semana pasada, hacía referencia a los gastos de distintos directores, entre ellos Cami. Usted incluso habló con Búsqueda y dio algunas explicaciones. Sí, por supuesto. Lo que consultó Búsqueda fue sobre si usábamos tarjetas los directores de ANCAP, y fue así. Cuando asumimos, ya existía en el directorio de ANCAP una tarjeta corporativa para asumir los gastos correspondientes a la función. Lo que no había era un reglamento interno de funcionamiento. Eso se aprobó siendo yo director de ANCAP en el plazo en que estuve integrando el directorio, y era efectivamente para utilizar o para asumir los costos de representación. En mi caso personal la utilicé cuando lo hice para alojamiento, para un restaurante, en alguna almuerzo o cena vinculada a la actividad,
y eventualmente en alguna ocasión combustible, siempre en uso de la actividad como director de ANCAP, ¿verdad? Usted sí, en la primera respuesta que le dio a Búsqueda la semana pasada dijo que había sido estricto y austero en sus gastos y que habían sido los inherentes a la representación. Por lo visto, de acuerdo al manejo que Búsqueda ha hecho de la información que recibió de ANCAP, en su caso no figuran el tipo de compras que han terminado siendo cuestionados en el caso de Sendik. Free shop, tiendas de ropa o de otro tipo de regalos. ¿Usted tiene, efectivamente, revisó sus estados de cuenta, los conserva? Sí, por supuesto. Y sí, efectivamente, es como le señalo, en lo personal lo gasté, hice uso de la tarjeta cuando me hospedé en un hotel, cuando tuvimos algún almuerzo o alguna cena vinculada a actividades de director de ANCAP, en el país fundamentalmente, o en el exterior eventualmente, aunque yo viajé muy poco, y eventualmente alguna carga de combustible en uso de alguna recorrida por el Uruguay. Ahora, dejando de lado entonces si usted incurrió o no incurrió en compras cuestionables, después está el otro aspecto, que es el que hoy plantea en Búsqueda también el diputado Felipe Carballo, de la lista 711 que encabeza Sendik. El título de una entrevista corta que aparece en página 6 es "Todo el directorio estaba al tanto", porque le pregunta el periodista, el protocolo habla de que la tarjeta corporativa puede usarse para gastos imprevistos o gastos de cortesía institucional. Y dice Carballo, lo de Sendik entra en esos. Y repito, todo contra rendición de cuentas que no lo ve solo el presidente, lo ve todo el directorio. Y entonces agrega, todos estaban en conocimiento y no tiene sentido que salgan a patalear ahora. ¿Usted efectivamente estaba en conocimiento? ¿En el directorio se analizaba el gasto realizado por cada uno de ustedes con sus tarjetas corporativas? Mire, hay un reglamento de funcionamiento donde hace expresamente mención a que cada director es responsable de sus gastos, los remite a la gerencia correspondiente que participa mensualmente en el análisis de ese gasto, participa el contador delegado del Tribunal de Cuentas y hay un tiempo que no recuerdo para que ese gerente le advierta al director si hay alguna observación o no del gasto. Ese es el mecanismo. Pero el vínculo de quien revisa las cuentas es con el director específicamente, no con el directorio. ¿Esa información no llega al directorio? El vínculo, si mal no recuerdo, comparativo, es con el director. Después se remiten, supongo, periódicamente los gastos al conocimiento del directorio, pero ¿Y usted no recuerda esta situación? ¿De esto nunca se habló? No, porque la responsabilidad, reitero, en el reglamento es, cada director es responsable del uso que le hace a la tarjeta en función de lo que dice ese reglamento. Y mensualmente cada director remite la utilización que hizo en ese mes a la gerencia correspondiente. Pero mi pregunta es, ¿no se analizaba en el directorio esto? Y ahora que aparece este análisis de los números de los gastos de la tarjeta de crédito corporativa de Sendik, usted, que integró el directorio de ANCAP, como decíamos, ¿qué dice? ¿Qué opina de toda esta situación? Yo no quiero opinar del vicepresidente de la República, de Sendik, por dos cosas. Yo, cuando fui parlamentario nacional, como soy ahora senador de la República, cuando fui edil departamental, cuando ocupé cargos en el Poder Ejecutivo o en la gestión descentralizada, siempre estuve a favor de las comisiones investigadoras. Y cada vez que un hecho también tuvo apariencia delictiva, siempre voté los pases a la justicia. Es decir, creo en los procesos formales de investigación, en el ámbito que correspondan, y no quiero yo hacer un juicio de valor sobre Sendik. Sí hago juicios de valor y me someto irrestrictamente y siempre a la prensa y a la ciudadanía sobre mis actos, de los cuales soy responsable. No quiero calificar lo que corresponde a ningún otro director, sea del Partido Colorado, del Frente Amplio o del Partido Nacional. ¿No va a evaluar entonces esto? Creo que cada uno somos responsables. Yo puedo evaluar, Emiliano, lo que yo hice. Es decir, yo cuando fui, por ejemplo, a visitar
las plantas de ANCAP en Paysandú, o en Artigas, o en Durazno, o en 33 que la tiene, o en La Valleja, o a veces tenía, yo vivo en San José, en el interior de la República, a veces terminaba muy tarde una reunión y tenía temprano de la mañana otro día, utilicé la tarjeta para dormir en un hotel, para utilizar eventualmente en el vehículo combustible o para un almuerzo o una cena de trabajo. Ese fue el uso que yo hice de la tarjeta y surge de cada comprobante. ¿Cómo la usaron los demás? ¿Cómo no se relaciona el quisiera uso de la tarjeta con los viáticos? No cobramos viáticos. No, eso incluso está claramente establecido, obviamente, en el propio reglamento. Se utiliza la tarjeta cuando se va a abonar sin utilizar el viático. Incluso habla del concepto... ¿Pero no hay viáticos entonces? No. O se cobra un viático, Ajá. o se usa la tarjeta. El abono de tarjeta. Yo creo y que la tarjeta tiene... Y esto me lleva a preguntarles por la otra discusión que se ha generado a partir de planteos como los que hicieron la senadora Constanza Moreira o el senador Pablo Mieres. Una solución es eliminar las tarjetas corporativas de dependencias del Estado. ¿Qué dice usted? Bueno, primero que no he visto el proyecto del senador Mieres y me gusta opinar de los temas cuando tengo conocimiento y poder analizar efectivamente. A mí me parece que lo que hay que discutir, hay que ser bien franco en esto, bien honesto y decir con claridad la situación. Si mañana va un director o un gerente, alguien hace una función de 2 días para utilizar el tema de ANCAP, bueno, a la planta de Portland de Minas, ¿no? O a la planta de Alur en Bella Unión, o a la planta de combustibles en Paysandú. Tiene que dormir en un hotel, tiene que alimentarse, o tiene una reunión de trabajo que implica un almuerzo, tiene que ponerle combustible al vehículo. Bueno, hay 2 formas. Los gastos, hablemos de los gastos. O se le da un viático, o que los pague con una tarjeta. Yo creo que la tarjeta tiene una cosa a favor, que estrictamente se sabe en qué se utiliza, queda registrado. Un oyente señalaba, a raíz de estas iniciativas de eliminación de las tarjetas corporativas, venía un mensaje la semana pasada que decía, la tarjeta corporativa tiene la ventaja de la trazabilidad, decía él. Estoy de acuerdo, se sabe, se utilizó la tarjeta. Mañana quiere saber uno, Camí, ¿en qué utilizó la tarjeta? Y fue, mire, en tal hotel, está acá, tal día se quedó en tal hotel. Tal día almorzó en tal lugar, tal día puso combustible en tal lugar, entonces, o la utilizó en otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que digo es, hay que analizar en función del rubro. La pregunta es, alguien que está trabajando en cualquier empresa, supongo que debe ser las empresas privadas también, ¿se le paga el costo por trabajar, por la representación de la función que fue a hacer o no? Bueno, después analicemos de qué manera es la forma más transparente, con mayor trazabilidad, más eficiente para hacerlo. Bueno, la mejor solución es la que hay que llevar adelante. Senador Carlos Camí, porque es Camí, ¿no? Con el acento en la segunda sílaba. Hay una duda siempre a propósito de cómo se pronuncia este apellido. Senador Carlos Camí, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias, Emiliano, ha sido un gusto.